Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como anunciamos ayer, hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la UAM, a propósito de un estudio que presentó hoy a los medios de comunicación titulado Diagnóstico sobre la prevención de lavado de dinero de Nicaragua, que analiza el estado de ejecución de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país y señala que Nicaragua se encuentra en lo que se conoce como la lista gris del Grupo de Acción Financiera de América Latina y el Caribe. Este estudio fue presentado semanas atrás a representantes del sector financiero y a distintas autoridades del país que tienen que ver con este tema. Pero antes, un breve comentario sobre algunas de las noticias del día. En Caracas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jagua, anunció que ya se llevó a cabo la operación del presidente Chávez en Cuba. Dijo el vicepresidente que Chávez fue operado y se encuentra en una buena condición física, que la operación se llevó a cabo de acuerdo a lo que estaba previsto. Veamos las declaraciones del vicepresidente de Venezuela a través de Telesur. El presidente ha ordenado hacer público los resultados de la mencionada intervención quirúrgica. Estos fueron expuestos por el equipo médico tan pronto concluyó la operación en los términos siguientes. Se realizó la extracción total de la lesión pélvica diagnosticada, extirpándose además el tejido circundante a la lesión. No hubo complicaciones relacionadas con los órganos locales. El postoperatorio inmediato ha sido estable clínicamente sin complicaciones sistémicas. Se recupera adecuadamente colaborando con la rehabilitación postquirúrgica. Agregó que en las próximas horas dispondrán de los estudios histológicos que determinarán cuál es el tratamiento que requiere el presidente Chávez para recuperarse de esta lesión. No se sabe exactamente cuándo fue la operación, si fue el día de ayer lunes o si fue el día de hoy, y tampoco existe todavía información en referencia a cuándo regresará a Venezuela para reasumir sus actividades como presidente y sus actividades políticas. Este tema de la salud del presidente Chávez ha creado mucha incertidumbre en su país. Algunos dicen que cada vez que se menciona este tipo de situaciones de salud que enfrenta el presidente Chávez, pues mejora su popularidad, aumenta sus apoyos. Otros dicen que genera también la preocupación de quienes dicen que un candidato enfermo o un presidente enfermo pues tampoco es una señal de estabilidad para el país, pero por eso hay mucho interés, hay mucha demanda de información para conocer con claridad cuál es el estado de salud del presidente Chávez. Y en Siria, las Naciones Unidas brindaron hoy un reporte en el que dicen que existe información confiable, que la represión del gobierno de Bashar el-Assad ha causado ya 7.500 muertos desde que empezaron las protestas hace un poco más de 2 meses. Es decir, prácticamente sería el equivalente de 100 personas por día. Este es el saldo trágico que representa el gobierno de el-Assad, un gobierno que ante la condena mundial cuenta con el apoyo de algunos de los gobiernos del ALBA, incluido el gobierno del comandante Ortega. Veamos esta nota de la televisión española. No parece haber tregua en la ciudad siria de Homs. Según fuentes rebeldes, al-Assad ha enviado hasta allí una división blindada encabezada por su hermano Maher. En los tanques de ese cuerpo de élite se leería monstruos de la 4ª división. No dormimos por la noche, tenemos miedo, dice este hombre. Este padre de familia ha decidido huir por los bombardeos constantes. El ministro de Exteriores sirio asegura, sin embargo, que su gobierno ha suspendido los ataques en Homs para proteger a la población civil y evacuar a los periodistas extranjeros que entraron ilegalmente, dice, en el país. Un portavoz de la Cruz Roja en Ginebra confirma que han conseguido evacuar a civiles y algunos periodistas de Homs. Hoy el británico Paul Conroy, herido en un ataque, ha llegado al Líbano.
Los rebeldes sirios, a su vez, aseguran que han derribado 3 helicópteros de Al-Assad en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía. Mientras, Censo debate la sede de la ONU en Ginebra. La alta comisionada para Derechos Humanos exigía un alto el fuego humanitario inmediato. Poco después, el representante sirio abandonaba la reunión por considerar que la discusión daba argumentos a los terroristas. A Ginebra ha llegado hoy también Kofi Annan. Ese es el panorama de lo que está ocurriendo en Siria. Vamos ahora a la noticia del día en Nicaragua. El estudio que presentó esta mañana el doctor Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana UAM, sobre prevención de lavado de dinero en nuestro país. Un estudio auspiciado por el IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Buenas noches, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. Empecemos por la definición de lo que es lavado de dinero, que también se asocia en la legislación internacional y en nuestra legislación a otros temas relacionados como el crimen organizado y el financiamiento de terrorismo. ¿Cómo se define hoy lavado de dinero? En términos muy sencillos, diríamos que lavado es la legitimación de capitales que proceden justamente de la comisión de hechos delictivos muy graves y que al final sirven para continuar financiando esos hechos delictivos. Estamos hablando fundamentalmente de delitos como corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, tráfico de personas, tráfico de órganos, que serían un ejemplo gráfico pues, del tipo de delitos graves que se suponen ser fuente de importantes cantidades de recursos financieros que tienen una magnitud de tal calibre que es necesario esconderlos, transportarlos y reintroducirlos en el sistema financiero de una economía para poder disfrutar de ellos. Es decir, el origen del delito, el origen del dinero, el origen de los recursos tiene que ser un origen delictivo, de acuerdo con esa definición. Se habla también de blanqueo de capitales, eso es un sinónimo de lavado de dinero. Sí, se utiliza mucha terminología, pero viene siendo básicamente lo mismo. El hecho de que se diga tradicionalmente lavado de dinero o blanqueo de capitales o legitimación de capitales, al final estamos todos hablando de lo mismo. Yo creo que ya hay bastante estandarización en el lenguaje internacional y cuando se habla de lavado de dinero justamente se está hablando de legitimar capitales que proceden de negocios completamente ilícitos, de actividades completamente ilícitos que son considerados un crimen muy grave para la estabilidad de una nación, de un país, porque adicionalmente no solamente se trata de un crimen que atenta contra valores esenciales de esa sociedad, sino que además de eso pretende doblegar al Estado y cualquier institución que pretenda combatirle y pretende corromper cualquier institución que pretenda combatirle. Y esa es una diferencia fundamental entre este tipo de criminalidad, ¿verdad? Y cualquier otra, pues el crimen común, ordinario, el que estamos acostumbrados a lo mejor a vivir en los mercados o en los pueblos. Me veo obligado de alguna manera a hacer un comentario, un paréntesis a propósito de esa definición que estás haciendo, porque a nosotros, en mi caso como presidente del Centro de Investigación de la Comunicación de Cinco, que es una organización no gubernamental, nos tocó vivir en carne propia un caso de acusación, de persecución del Estado dirigido por el Ministerio Público, por el Ministerio de Gobernación, por algunos jueces, cuando en el año en el 2008 abrieron una investigación por presunción de actividad criminal y lavado de dinero a esta organización no gubernamental que lo único que estaba haciendo era poner en práctica un convenio para el que había aplicado con fondos de la Unión Europea y de otros gobiernos europeos. Era un fondo para el desarrollo de actividades de organizaciones no gubernamentales. Cinco hizo un convenio, se recordará, con el Movimiento Autónomo de Mujeres. Eso lo establecían las bases del convenio. La primera dama, los medios de comunicación del gobierno y posteriormente el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, inventaron un supuesto delito que le llamaron triangulación y dijeron que detrás de ese fondo, que era para el desarrollo y promoción de los derechos de la mujer, había una presunta actividad criminal de lavado de dinero. Se levantó el sigilo bancario de todas las personas y las organizaciones referidas con esto, luego hubo un acto judicial, hubo un acto de fuerza, se tomaron la oficina de Cinco con la policía, se llevaron 15.000 folios de información contable y 3 meses después dijeron que no existía ninguna evidencia de la posibilidad de llevarnos a los tribunales. Pero lo que yo recuerdo es que cuando a nosotros se nos señaló eso, siempre le dijimos a la Fiscalía y al Ministerio de Gobernación, llamen a los donantes, llamen a los gobiernos europeos, que son los que han
aportado los fondos que se originaron en los cuentavientes, perdón, en las personas que pagan impuestos en Europa, porque lavado de dinero, le decíamos nosotros, solo puede existir si el origen de los fondos es un origen espurio, es un origen del narcotráfico o del terrorismo. Claro. Si son donaciones de los gobiernos, ¿cómo puede haber lavado de dinero? Ahora, en ese caso, Alejandro, ahí se cometió, es decir, el Estado en ese caso abusó de lo que su propia ley le establece para abrir esa investigación y todos los daños que causó. Yo recuerdo el caso de Cinco y evidentemente me parece que desde el principio los penalistas que estaban detrás sabían que definitivamente no se reunían elementos mínimos de sospecha ni ningún tipo de señal que pudiese indicar que el origen de esos fondos podía haber sido el crimen organizado internacional o algo por el estilo, o que podía proceder de operaciones de corrupción en Nicaragua o de algún tipo de tráfico. Yo creo que era evidente que, me parece pues que justamente ese hecho hizo que terminara el caso en nada. Ahora, se supone que justamente de esa forma tan contundente con que fue este tratado Vos y Cinco, es como se debe atacar el auténtico lavado de dinero cometido por la criminalidad organizada, ¿no? Es decir, para poder realmente reaccionar frente al crimen organizado. Entonces, y eso es de lo que trata tu estudio. ¿Qué tan preparado está Nicaragua para enfrentar los verdaderos casos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo o crimen organizado? Nicaragua es suscriptor de una serie de convenios internacionales. A veces se piensa que este es un delito que pertenece prioritariamente a la agenda del gobierno norteamericano, que se presenta pues como el que encabeza la lucha mundial contra el terrorismo. ¿Los compromisos de Nicaragua son con Estados Unidos o son con otra clase de convenios? Todos los convenios que Nicaragua ha suscrito son convenios con Naciones Unidas, convenios con la Organización de Estados Americanos y convenios con la región o acuerdos con la región centroamericana. Debo decirte además que Nicaragua es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una organización que efectivamente en sus orígenes, en los años 80, fue promovida por el Grupo de los Siete, por el entonces G7, pero que en la actualidad es, podemos decir, la organización de mayor credibilidad en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Organización de Naciones Unidas. Y por tanto, es en este momento, podemos decir, en el mundo la autoridad que realiza evaluación, seguimiento, recomendaciones, ¿verdad?, que promueve las recomendaciones para que los países puedan adaptar mejor no solamente su legislación, sino también su institucionalidad, de manera que pueda haber una mejor cooperación, ¿verdad?, para combatir el lavado de dinero. Hay que tomar en cuenta una cosa: el lavado de dinero en este momento es internacional. No tiene sentido hacer lavado de dinero en una pequeña localidad. Necesitas, los volúmenes de dinero que se manejan son de tal magnitud que vos necesitas hacer operaciones internacionales. Entonces, los compromisos de Nicaragua son con la comunidad internacional. Ahí estamos hablando básicamente de que en nuestro estudio presentamos por lo menos 10 compromisos internacionales de relevancia. 2 de ellos me parecen especialmente importantes. Uno sería la Convención de Palermo, que es contra el crimen organizado, porque en la Convención de Palermo se adopta, entre otras cosas, la obligatoriedad de los estados de adaptar su realidad institucional para poder prevenir de mejor manera el lavado de dinero. Y la otra convención es la Convención de Mérida contra la corrupción del año 2003, en la que también la comunidad internacional vuelve a asumir el compromiso de adaptar su institucionalidad interna para mejorar la prevención del lavado de dinero, aparte de lo que sería, digamos, toda una codificación más o menos homogénea. La idea es que lavado de dinero sea lo mismo en cualquier lugar del mundo, corrupción sea lo mismo en cualquier lugar del mundo, tráfico de personas sea lo mismo, financiamiento del terrorismo sea lo mismo, de manera que la comunidad internacional pueda hacer un frente único. Así es que Estados Unidos tiene obviamente muchos intereses, pero los tiene todo el mundo pues en esto, ¿no? Nicaragua ha venido adaptando, modernizando su legislación. El Código Penal tipifica este delito de lavado de dinero, tipifica otros delitos, digamos, conexos. Vamos a hablar en un momento de cómo está nuestra normativa, qué es lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo. Pero antes de eso, ¿hay algún registro, hay algún récord hoy de cómo están funcionando las instituciones en la persecución y en el castigo de este delito? Acabamos de mencionar antes un caso fabricado que fue el caso de Cinco. Uno ve en las noticias que, por ejemplo, que el año pasado
la policía quebró y luego llevaron a los tribunales a una banda, dicen ellos, de traficantes en la zona de Rivas que también estaban haciendo lavado de dinero. Hay casos particulares que dicen a tal persona le están